No cuando ellos lo necesitan. Cuando tú lo necesitas, estás. Porque es lo que te cuesta trabajo. Lo que te ha costado trabajo no es estar cuando ellos lo necesitan. A ti te cuesta trabajo estar con alguien más cuando tú lo necesitas. Sí. Fuerte. Tal vez aquí se chille un poco. ¿Qué son las heridas de abandono? Hemos escuchado acerca de un montón de marcas que te dejan a lo largo de la vida y que hacen que reacciones de una u otra manera. Pero también escuchamos que puedes tener heridas de abandono cuando eres un infante preverbal o cuando ya eres un adolescente, o incluso he escuchado por ahí que te pueden dejar heridas de abandono cuando ya eres un adulto. Y bueno, la verdad es que todo esto que se llama heridas de abandono en realidad sí son momentos dolorosos y momentos de angustia que sufrimos en la vida, pero depende mucho de la perspectiva psicológica que estés viendo, cómo se llaman. El día de hoy vamos a verlo un poquito desde la perspectiva Gestalt, pero también vamos a tratar de irnos a cómo lo ven nuestras dos grandes invitadas que ahorita van a ver, cómo ven, cómo viven y cómo han experimentado las heridas en su vida. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de Perspectiva 3.0. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en las diferentes perspectivas que aquí se presentan. El contenido de este video no sustituye de manera alguna el consejo, diagnóstico o tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Siempre busca ayuda profesional cuando la necesites. Qué bueno que estás aquí porque hoy tenemos un programa muy especial aquí en Perspectiva 3.0. Las heridas de abandono se refieren específicamente que algo te pasó en tu infancia, que pierdes, que sientes que no fue suficiente, que tuviste y después ya no. Pero lo más importante es lo que sigue, que al día de hoy están interrumpiendo tu desarrollo personal y te estorban, vamos a decir así. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a ver a nuestras invitadas porque está increíble. En primer lugar, tenemos a Rocío Morales. Hola, Así Rocío, es. ¿cómo estás? Hola, bien, ¿tú qué tal? Excelente. Mira, Rocío es una invitada muy especial. Ella es ingeniero en audio. No me quiso ayudar para este podcast, por eso se escucha como se escucha. Pero además de haber ejercido por algunos años como ingeniero en audio, después se dedicó a ser barista porque es una pasión que ha venido trayendo desde entonces. Y le gusta mucho escribir. Últimamente le he dado mucho. Tal vez me falte un poco mejorar la ortografía, pero se hace lo que se puede. Ahí está ChatGPT. Te ayuda, no te preocupes. Y bueno, como la semana pasada, tenemos también aquí a Jimena Budar. Ella es maestra en Derechos Humanos en la Universidad de Padova, en Italia. Y también le gusta mucho cocinar y dar clases. Ahorita dar clases de inglés y, por ejemplo, una de sus alumnas es Rocío. Yeah. Hola, Jimena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar de regreso. Súper, porque la verdad es que la vez pasada se puso muy buena la cosa. Si no has visto el capítulo anterior, vete a verlo porque se puso buenísimo. Y bueno, ya me dijeron que por qué no me presento yo. Yo soy Eduardo Quesada, soy comunicólogo y lo tengo que leer, imagínate. Soy comunicólogo, tengo una maestría en dirección empresarial y estoy actualmente haciendo mis prácticas para terminar mi maestría en psicoterapia Gestalt. Bueno, pues estos somos nosotros y vámonos a la carnita, como dicen las del chisme corporativo. Primero que nada, les voy a contar rápidamente que la herida de abandono suele llevar a confluencia y la herida de sobreprotección lleva al aislamiento. Es decir, normalmente esta herida de abandono nos hace muy permeables. La herida de abandono nos hace muy permeables a todo lo que viene llegando, a todo lo que ocurre en nuestra edad adulta, porque justamente no queremos más abandono, no queremos más pérdida. Jimena, ¿tú qué sabes de las heridas de abandono y sobreprotección? ¿Qué has escuchado por ahí? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, después de terapia. La verdad es que mis papás se separaron cuando yo era niña y creo que ha sido como un proceso mucho de aceptar o estar como navegando qué implicó eso para mí, porque siento que en el momento fue como, pues así son las cosas y ya, y como que no sentía como que faltara algo. Y siento que conforme pasó el tiempo y tal vez ya más yo adulta, darme cuenta como de qué implicó que mi papá no estuviera en la casa, ¿no? Entonces creo que ha sido algo que yo he... ¿Qué edad tenías?
Cuando mi papá se mudó de la casa, yo tenía 4 años. Entonces estaba pequeña y me dijeron como, bueno, va a seguir otra vida, pero pues en su momento estábamos en la misma ciudad y lo seguíamos viendo frecuentemente y después vivimos en ciudades distintas desde que yo tenía como 5 o 6 años. Entonces... ¿Recuerdas ese tiempo? Sí, muy poco, como que hay como imágenes del momento. Pero creo que más bien tengo más presente cuando mi papá vivía en Guadalajara, yo aquí en Ciudad de México, y que nos veíamos cada 2 semanas. Y siempre era como muy emocionante que viniera, siempre hacíamos algo divertido y como que yo sabía que hacía el esfuerzo de estar. Y creo que fue cuando se mudó a Los Cabos, que ya implica una distancia más grande, un vuelo, o sea, ¿no? Implica más cosas. Sí, no es como agarrar el carro y llego, ¿no? Exacto, que yo tenía como 12, que sí fue como, sí tenemos vidas separadas, ¿no? O sea, es parte de quién soy, me busca, lo busco, pero cada quien vive su vida, ¿no? Y como que el darme cuenta de eso ha sido un viaje. Ok, ahorita vamos a ir un poquito más por allá, pero quiero saber, Ro, ¿tú qué sabes de las heridas de abandono? A lo mejor me puedes contar un poquito de tú qué has vivido, como nos contó Jim, Claro. pero también, ¿qué has escuchado por ahí? ¿Qué son las heridas de abandono? Creo que igual va como de la mano de Jime, como no necesariamente tiene que ser de tu familia, puede ser de vecinos, de personas que se mudan cierto tiempo de casa en casa, que ese tipo de abandono les genera como el saber que no va a estar siempre esa persona al lado tuyo y que en cualquier momento todo puede cambiar, ¿sabes? Que tu vida te lo cambia inmediatamente. ¿Y tú cómo identificas o identificas en ti algún momento que digas, esto a mí sí me ha causado una herida, un dolor, una pena que hoy me sigue estorbando? Sí, por supuesto. Es algo que estoy trabajando demasiado. Muy chistoso, pero va de la mano con Jime, mi papá. Herida de abandono, pues ya sabes, papás se divorcian. ¿Qué edad tenías? Como 8 años, yo creo. 8 años. Para mí mi papá era lo máximo. Pero sin saber y sin darme cuenta que tenía problemas en mis papás, ¿sabes? Como que no sabías identificar quién tenía la culpa, quién estaba aquí, quién estaba allá. Como que un buen de cosas, personas influyeron muchísimo. Al final, pues, mis papás se separan. Los papás creo que al final no se dieron cuenta como que nos llevaron arrastrando, ¿sabes? A mí y a mis hermanos. Ese trabajo de saber que el miedo existe al conocer a alguien, sea quien sea, que se va a ir, a mí me cuesta un buen. Es algo que estoy trabajando. Y esa herida de abandono. Creo entender que dices como que evitas conocer gente a profundidad por el miedo a que Sí, se vaya. justo. Sí. Sí, pongo muchísimo una barrera porque no me gusta como... Porque sé que va a acabar, ¿sabes? Sé que todo tiene un principio, tiene un final y al final te vas a terminar yendo o me voy a terminar yendo. ¿Para qué tener ese desagrado de saber que todo va a terminar? ¿Cómo por qué? Mejor nos conocemos, todo chido, ¿sabes qué? Un ratito, aprendo mucho de ti, aprendes mucho de mí, quien sea, amistad, pareja, lo que sea. Y vámonos, ¿sabes? Como que no engancharte, no pegarte a alguien. No, porque no. Oye, y bien, inicié preguntando si tú conocías algo que te afectara actualmente. Y ahorita me lo cuentas como si eso no te afectara. O sea, como si fuera una protección que tú pones para ti, pero que lo haces justo para que no te afecte. ¿Pero te afecta? Sí, claro. Sí, por supuesto. Pero me ha servido. Pero, me ha servido esa protección. pero sonríes Sí, cuando sí, lo sí. dices. Sí, claro, porque la gente no tiene que saber que es algo que te lastima, porque creo que a veces muy poca gente te puede ayudar y la mayoría no. Te voy a preguntar algo. Dices que la gente no tiene que saber. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Por qué piensas que la gente no tiene que saber? Pues creo que es más por el tipo de gente que te puedes rodear, que a veces no es la adecuada y que a veces saben que es por lo que vienes, por lo que has vivido y atacan por ahí, ¿sabes? Muy pocas personas, ¿no? Muy pocas personas te ayudan. Son contadas las personas que te ayudan. Lo que yo escucho, y ahorita vamos a pasar con Jim para que respires tantito, pero lo que yo escucho es que pareciera como un miedo a la reacción de la gente. Un miedo por alguna experiencia que tienes diferente a la de tu papá. Hay un miedo a cómo la gente puede atacarte, más que cómo la gente puede dejarte. Pues sí fue por mi papá, ¿sabes?
porque era como, para mí mi papá era como mi héroe, y el darte cuenta poquito a poco que no era así, y el ir entendiendo a muy poca edad qué es lo que estaba pasando y madurar muy rápido, y al final tener que vivir con eso y seguir adelante, porque no puedes quedarte ahí estancada, ¿no? Es como, No hay de otra. síguele. Pero el tener que ir procesando todo eso mientras vas avanzando está fuerte. Eso, creo que sí, la reacción de mi papá al prometer muchas cosas de niñita. ¿Qué edad no tenía tu cumplirlas. Mi papá yo creo que tenía como 40 y tantos, cuando yo tenía como... O sea, sí fue el típico papá que desobligado, que se fue. Se fue y pues la que me sacó adelante fue mi mamá. ¿Ella te dejó? ¿Mi mamá? No, mi mamá... ¿Mi mamá me dijo? No. Digo que si ella te dejó alguna vez. Jamás. Ha sido mi sostén. He sido un desastre. Creo que todos hemos tenido etapas, pero ella siempre ha estado. Nunca se ha ido. Escucho que dices que ¿para qué hacer una relación si todo se va a acabar? Pero también escucho que dices que tu mamá sí se quedó. Sí. Mi mamá es... ¿Cómo recibes eso? Mi mamá es el motor de mi vida. Mi mamá es mi salvación. Mi mamá es el amor puro que puedo tener en esta vida. Y lo más sincero, la lealtad aquí. Es eso. Mi mamá es eso. Qué bonito. Gracias. Jim. ¿Tú cómo viviste esos tiempos? ¿Cómo vives hoy ese recuerdo? Creo que va como de la mano de entender también el lado de tal vez de mis papás y de cómo fue para ellos, ¿no? Que en el momento creo que sí hicieron bien como en manejarlo ellos, o sea, como nunca me sentí metida como en sus asuntos, pero como que ahora entender de no, pues por esto y esto, eso no funcionó, por esto y esto no se dio, o por tal mi papá decidió mudarse a otra ciudad, lo que sea, ¿no? Creo que es como, por un lado da como paz de saber como, bueno, de entender los adultos, o de entender las personas, ¿no? O sea, es mi papá, pero aparte de ser papá es muchas otras cosas, ¿no? Y como entender como... Claro, pero eso es un pensamiento muy adulto. Sí, eso es lo que yo pienso ahorita, ¿no? Como de aceptar que había otras cosas y que había otras maneras y etcétera, ¿no? Y que tu papá es muchas otras cosas además de tu papá. Sí, completamente. Pero creo que eso no quita que es súper difícil como conciliar que como a mi papá sí me hubiera gustado que hubiera estado ahí, ¿no? Entonces es como, por un lado entender, pero por otro me sigue costando como, tal vez, no sé si la palabra es empatizar, como de si yo hubiera estado en ese lugar, no estoy segura de que hubiera actuado de la misma manera o que hubiera tomado las mismas decisiones. Pues sí, ha sido un proceso. ¿Y cómo lo vives hoy? ¿Cómo te estorba eso en tu vida? Creo que un poco lo que decían de, sí me he dado cuenta que cuando busco como relaciones, siento que cuando es con amistad, más bien como que me aferro, ¿no? O sea, como lo que decías, me resonó mucho eso de que se permean las cosas y como de querer como, pues no sé si asentarme ya sea con la gente, o sea, como que sí siento como que el apego ha sido algo que he tenido que trabajar, ¿no? O sea, me acuerdo de creciendo que tuviera como muy cercanas, amigas muy cercanas y que se mudaran por X o Y o que se cambiaran de escuela y que eso a mí me afectara muchísimo, ¿no? O sea, que se me moviera todo porque mi amiga ya estaba en otra escuela. Y siento que ha sido como algo que he vivido muchas veces y en terapia me dijo como, bueno, pero ¿por qué te cuesta tanto, no? O sea, como es normal extrañar, es normal ponerte triste, pero como sí veo que sí te está moviendo demasiado, ¿no? Y en cambio cuando pienso como en pareja, creo que sí me cuesta muchísimo como pensar en alguien que yo en serio quiera o que yo confíe que sí va a estar ahí. Entonces creo que sí ha sido algo que todavía me gustaría como seguir trabajando y que sí siento que sí todavía traigo conmigo. Claro. Y lo que dices, esto de la permeabilidad, se trata un poco de mis límites los borro a cambio de que no te vayas. Cambio de que estés cerca. No o desaparecer uno. Yo desaparezco en la relación y a lo mejor ustedes lo han visto en ustedes o en otras personas, pero es como una persona que en una relación de pareja, ¿a dónde vamos? A donde quieras. Y de pronto esta amiga o este amigo que ustedes conocen empieza a desaparecer porque ya todo el tiempo está con la pareja, todo el tiempo está saliendo. Ya no sabes nada de, vamos a decirle, Claudia. Perdón, Claudia, no sé quién está. Entonces, Claudia, que era tu amiga con la que hablabas, y de pronto Claudia empieza a desaparecer. ¿Claudia qué hace? Es que se fueron porque a él le gusta el fútbol. Es que fueron porque él tenía una exposición de algo, ¿saben? Y todo empieza a ocurrir alrededor de lo que él pasa. ¿Y qué ocurre con Claudia y, vamos a decirle, Santiago? ¿Qué pasa con Clau y Santi? Bueno, pues con estos dos lo que termina pasando es que Claudia desaparece tan feo que Santi dice, ya me aburrí. Ya no hay nadie del otro lado. Todo lo que hacemos al final es lo que yo quiero hacer
no se nutre la relación y se replica el problema. Él se va porque ya no hay nadie del otro lado y ella vuelve a darle gasolina al miedo a que se vayan. ¿Cómo escuchas eso, Ro? Pues creo que es eso, ¿no? Que a veces el abandono, la herida de abandono, viene más allá de atrás, cosas del pasado, que a muchas personas pues nos ha costado, nos cuesta como justo para tener una relación, para ser papás, para tener algo estable, no lo sé, ¿sabes? Por indecisiones. Y creo que es más que nos cuesta trabajar en nosotros mismos primero y preferimos recibir lo que venga. A ver, ¿no? Cuéntamelo como ejemplo. Yo prefiero, no lo prefiero, ¿va? Pero eso es lo que haces. Es lo que se me vino ahorita. Ah, sí. Sí, a Santiago lo voy a preferir porque, ok, me está dando, quiere estar conmigo y yo tengo problemas de heridas de abandono que no he trabajado y que no he sanado, pero yo lo prefiero a Santiago porque Santiago está aquí, me está apoyando y no se va a ir y yo voy a hacer todo lo posible para que Santiago no se vaya y que esté conmigo siempre, ¿sabes? Pero la desesperación de que esté, de que no se vaya, pero aún sabiendo en el fondo que tienes el miedo que se va a ir. Y ahora, aquí, en este punto que tú estás contando, en estas heridas tienes dos salidas. Una, me desvivo para que nunca se vaya. Dos, lo mando a la fregada yo antes de que me manden a mí. ¿Dónde has estado tú? Estuvo fuerte, pero en la segunda, fíjate. Suelo sabotear cualquier cosa, la verdad. Suelo sabotear relaciones, suelo sabotear amistades, suelo sabotear proyectos, suelo sabotear muchísimas cosas por el miedo a que no funcione, por el miedo a que se vaya, por el miedo a perderlo. ¿Y te das cuenta cuando lo estás haciendo o hasta después? Sí, no, me doy cuenta. Y lo hago. Cuando lo estás haciendo. Sí. Y me suele pasar mucho en amistades, parejas. Como que mejor no, fíjate. Fíjate que aquí yo estoy bien, no quiero sufrir. Mucho gusto y nos vemos, ¿sabes? No, mejor no. Cuido mi corazoncito, aunque por dentro esté no tan bien. Pero prefiero arriesgarme. Que sé que es de cobardes, claramente. Ahorita nos andamos arriesgando, pero sí me ha costado. Y sí sé que me saboteo. Suelo sabotearme. Hasta en las clases de inglés que Jime me da, me saboteo. Imagínate. Pero justo eso es porque sé que no puede salir bien. O sé que tal vez no salga bien. Tal vez soy pesimista, porque sí, puede pasar. Y el aceptarlo está más cañón. Oye, Rom, ahorita me estabas diciendo, y me sorprende un poco, que por un lado te das cuenta que lo estás haciendo, ¿no? Cuando estás saboteando una relación de amistad romántica o familiar, tal vez, cuando estás saboteando una relación, te das cuenta que lo estás saboteando, pero te das cuenta de dos cosas. Por un lado, te das cuenta que eso te estorba y te hace daño. Y por otro lado, te das cuenta que lo estás haciendo. Pero hay algo que te hace hacerlo de todos modos. Sí. Tal vez la esperanza de que todo funcione y sea diferente. O sea, ¿terminas la relación para que funcione? Pero yo, o sea, que yo primero esté sana, que yo funcione al 100, que yo esté bien conmigo misma. Justo hace poquito me dijo mi psicólogo, le dije, es que todo está siendo perfecto en la relación que tengo actualmente. Y como que es como, ay no, esto está siendo tan perfecto que no, aquí debe de haber algo, aquí debe de haber algo. O sea, si va a haber conflicto es el que yo ponga, Sí, no el que me caiga de la nada. Dije, no. Y me dijo, ¿sabes qué pasa? Que estás rompiendo patrones. Y al romper patrones, ya no estás llamando lo que tú siempre has estado esperando. Y ahorita que hay alguien que es súper diferente, pues es como, no lo recibes como debe de ser, porque estás acostumbrada a sabotear todo, a rechazarlo. No, ¿sabes qué? Estoy bien así. Aunque por dentro, ¿no? Aunque por dentro realmente sí espero la persona que los dos, que seas pareja, ¿sabes? Que seamos equipo. Pero de eso a sufrir, sí, prefiero. Pero tienes que pasar por ese salto de fe. Un momento en el que dices, no sé, pero pues ahí me voy. Ahorita andamos en eso. Y te tienes que aventar, ¿no? Para poder saber. Sí. Porque si no te avientas, pues nunca vas a saber. Y hasta el momento has dicho, mejor no saber. Justo hace poco le conté a un amigo y me dijo, ¿por qué te preocupas por el pasado si no estás viviendo el presente? ¿Por qué te preocupas? Yo Perdón, le pondría en duda. ¿por qué te preocupas por el futuro? Ándale. Si estás, si no has vivido el presente, no sabes lo que viene. ¿Por qué te preocupas por algo que ni siquiera sabes que tal vez ni pase? Y fue como, y me dijo, y si pasa, pues ya se resuelve. Y yo, tienes toda la razón. Entonces, la neta que gracias a ese comentario fue como, pues, ¿qué más puede pasar? Nada, me arriesgo y si no funciona, ni modo, seguimos. Si no funciona va a doler, pero estás viva. Pero aprendí. Pero estás viva. Y viví. Y siento que sí, de cierta manera, sí he estado como, me he limitado mucho a vivir. Ahorita andamos disfrutando gracias a esta terapia, pero sí ha costado. Claro. Gracias a la herida de abandono. Ahora, con esto que acaba de decir Ro, muchas gracias, Ro.
Me voy al siguiente punto. ¿Dónde está la herida, Jim, para ti? ¿En el pasado o en el presente? Creo que sigue en el presente, como sanando, digamos, o sea, no está tan fresca, pero creo que es parte de lo que decía de, digamos, cuando mi papá se mudó de la casa, ese momento no recuerdo que haya sido así como tan determinante, digamos, o sea, como que siento que fueron más cosas más adelante que las que verdaderamente me dolieron, ¿no? Que no estaba ahí. Ajá. Son momentos que tú hubieras querido que estuviera Ajá. y no estaba. Y bueno, o sea, digo presente porque creo que todavía no te podría decir así 100% como ya hice las paces con mi papá o estamos al 100, ¿no? O sea, creo que todavía es algo que estamos trabajando los dos. Entonces, como que todavía no siento que sea algo que yo ya haya puesto como al lado. Pero creo que el hecho como de querer afrontarlo, de querer trabajarlo, de darme cuenta de en qué otras áreas me afecta, ¿no? O sea, qué implica que me sienta así con mi papá en otras cosas, creo que ya es como un paso adelante. ¿Y qué necesitarías de tu papá? Creo que eso es como lo que me cuesta, como no sé qué podría suceder como para que las cosas fueran distintas, ¿no? Sí, lo que estoy preguntando atrás de esto es si hay algo que tu papá pueda hacer hoy para quitar lo que te dolió entonces. Creo que no tanto sobre cómo me dolió entonces, porque eso ya pasó, ¿no? Es más como, pues no siento en este momento que los dos estemos dando el 100 en la relación, ¿no? Y pues creo que eso es algo que sí me gustaría ver, como de, ok, en el pasado no, pero porque ahorita no podremos tener una relación más sólida, ¿no? Creo que eso sería como algo que se puede hacer ahora. ¿Y a dónde lo quieres proyectar tú? No tanto la relación con tu papá, eso ya me dijiste, pero en otras relaciones afectivas que tienes y que te ves de pronto atorada. ¿Cómo te atoras y a dónde lo quieres llevar? Creo que, por ejemplo, lo que le decía de las amistades, sí era algo que sí me costaba mucho, ¿no? Yo viviendo fuera un rato, mi sostén eran mis amigos, ¿no? Entonces como... Fuera en otro país. Sí, entonces el hacer amigos era como súper importante cuando llegué a tener tal vez discusiones o que alguien se llegó a mudar o así, como que sí era súper difícil como esa pérdida, ¿no? A veces, o sea, o aunque fuera como distanciamiento natural que suele llegar a suceder, ¿no? Que tal vez ya no es la misma relación de alguien que ves en clase todos los días o alguien con quien compartías casa, ¿no? Entonces, como que sí me dolía mucho como ese tránsito y creo que justamente el entender como, bueno, además de ser mi amiga, también es una persona que tiene 20,000 otras cosas que está haciendo y entender como que pues cada quien tiene otros procesos y otras cosas que está atendiendo y como que distancias no implican como menos sentimientos. Creo que ha sido algo que sí siento que ya pasé la página en ese asunto. Pero creo que cuando se trata como de relaciones afectivas como de pareja, como que sigo atorada, digamos. Y creo que me pasa muy distinto a Rocío, o sea, creo que ella habla... Sí, es justo lo que estoy escuchando. Las veo respondiendo al revés. O sea, Rocío hablaba como de en otras situaciones, ay, con permiso, ¿no? Y yo más bien las veces que he tenido como una relación con alguien ha sido mucho de saber desde el inicio que ya quedamos que yo me voy a mudar en tal punto o que esa persona se va a ir o que no sé qué, y entonces que es desde el inicio claro que Esto va a durar 14 meses. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, vamos. Literalmente, así. Ya es el mes 14. Nos vemos, sí. tan amigos como siempre. No, Entonces... no, llega el mes 14 y entonces la otra persona me dice, bueno, con permiso, y yo, ¿cómo? Lo que me habías dicho era verdad. No te convencí después estando aquí. Yo dije que seguro en 14 meses. Sí, o sea, no pasa nada, ya cambiamos. O sea, como era mucho como lo que decías de que yo perdía mis límites, ¿no? De aceptar los límites y lo que estaba dispuesta a dar la otra persona y decir, bueno, pero está bien, o sea, ahorita me lo estoy pasando bien, como que ya me dijo que tal vez no está dispuesto a X o Y, pero no importa. Y después llega un punto donde claramente sí me importa. Saco el tema y la otra persona me dice, pues yo ya te había dicho. Y yo, claro, ya me habías dicho. Sí, o sea, pero pasaron 14 meses en medio. Entonces, como que sí, es algo que sí he repetido, así de aceptar los límites de alguien más y después decir, sabes que no estaba padre. Como que no, sí quería más y me daba miedo aceptar que quería más porque qué miedo que no se dé. Entonces, y duele. Ajá. Pues yo les voy a contar un poquito también de mí, ¿no? Porque estos son tres. Recordemos que claro, Jimena está representando a la generación que parece más grande. Jimena tiene 26 años y Ro tiene 31.
31, ya está en los 30, apenas va empezando. Está padrísimo los 30, Sí. pero ¿Sí? están padrísimos. Y yo tengo 45. Entonces se ve diferente, ¿no? Pasa el tiempo, pasan los años. En mi caso, mis papás no se separaron. Mis papás estuvieron juntos hasta el día que mi papá se murió. Pero para mí el abandono fue cuando yo era un niño pequeño y mis papás estaban viviendo una vida muy acelerada. Tenían muchas actividades, tenían muchas cosas que hacer. Tenía mi papá negocio, tenía la tienda, mi mamá tenía clases, se iban con sus amigos en la tarde. Entonces realmente cuando yo llegaba del kinder, a mí me cuidaba una muchachita que se llamaba Lucía y que me cuidaba. Y mi mamá estaba en sus cursos haciendo cosas. Cuando crecí un poco más, pues me dejaban con mis hermanas y ellas me cuidaban. Y pues me cuidaban, ¿verdad? Porque también eran unas niñas. Y junto con la muchachita que me cuidaba, que pues yo la veía grande, ¿verdad? Pero ahora sé que tenía 14. Entonces tampoco es como, wow, qué adulto. Entonces yo sí sentí esa carencia y sentía necesidad de ser escuchado. Yo tenía mucha necesidad por ser visto, ser considerado, porque era un pilón además en la familia. Mis hermanas, una me lleva 7 y la otra me lleva 5 años. Y cuando ellas tenían, no, yo tenía 5. 5 y 3, 5, 10 y 13. Entonces en la familia nunca se hacían cosas que yo quisiera hacer. Si era algo que yo quería hacer, imagínate un niño de 5, ¿qué puede querer hacer? No era toda la familia, vamos a los juegos de McDonald's para que se sube a los juegos de McDonald's. No había McDonald's. Pero Lo que se hiciera en esa época. lo que se hiciera en ese tiempo no sé qué era, porque yo no iba. Ay, no. Esa es la verdad. ¿Íbamos a qué? A donde iban mis hermanas, a donde tenían que ir ellas, a donde iban mis papás. Y yo sentí mucho que fui muy relegado y poco visto. Me costó mucho trabajo durante mis 20s. Bueno, la adolescencia, tener relaciones de pareja, y siempre tuve relaciones de pareja muy largas porque yo me desaparezco. Yo desaparecía mis fronteras y yo hacía una cosa que se llama confluencia, y ahorita te voy a platicar un poco qué es esto de la confluencia. Y siendo confluente, me dolía todo lo que no fuera verme, escucharme, y estás conmigo y se me va. Y me acuerdo a mi novia de cuando yo tenía 15 años, sí, qué chico, 15 o 16 años, salí con ella y su familia y le dije de pronto, bueno, a ver, ¿vienes con ellos o conmigo? O sea, con su familia, ¿no? A los 15 años. Y me dijo, pues vengo con ellos, güey. O sea, tú te aguantas. Y fue un gran aprendizaje porque dije, pues sí, ¿verdad? O sea, pero además yo con mi, sí, lo que tú digas. Sí. O sea, siempre aceptando las reglas del otro lado, siempre. Y cuando estuve en mis 30s, bueno, en mis 20s conocí a la que es mi esposa todavía, ¿no? Y tuvimos una hija y nos casamos, pero creo que ahí la evolución, ahí un cambio ocurrió y pudimos como... Yo siempre daba el salto de fe, siempre, fuera como fuera. Nunca ponía un límite a las relaciones, nunca, con nadie. Siempre doy ese salto y le hablo a algún amigo que no me ha hablado en 2 años. Le hablo con el miedo de ser rechazado, pero pues le hablo porque digo, no, seguramente no pudo, pues entonces mejor yo le hablo, una cosa así, ¿no? Y esto cambió en mis 20s porque yo me aventaba y Marisa, mi esposa, también se aventó. Entonces ella también tiene sus issues, ¿no? Y son de ella y ella va manejando sus cosas, pero ella también se aventó conmigo, al grado que un día yo en mi locura... Más o menos, no sé qué tan locura fue. Hoy lo siento bien. Un día le dije, pues ¿sabes qué? Tenemos que terminar. Ya no podemos ser novios, o yo no puedo ser así, porque si nos vamos a juntar para casarnos, porque estábamos en eso, ¿no? Realmente pensando en vivir juntos. Todavía no, porque nos casamos, porque salimos embarazados. Pero antes de eso estábamos pensando en cómo le hacemos para así casarnos. Pero justo antes yo le dije, ¿sabes qué? No, yo no puedo ya seguir si yo no soy tu prioridad. Que es esto mismo que yo les decía, pero acá no es el chavito de 15 años, ¿no? Acá yo le dije, si yo soy tu prioridad, si yo soy primero, tú para mí vas a ser primero, pero si yo soy primero podemos ir adelante. Pero si yo no soy primero, si primero está tu familia, si primero está tu mamá, tu papá, tus hermanos, y luego estoy yo, pues yo no juego. Y cortamos. Y al mes regresamos. Yo sí, como si no supiera el final de la historia. ¿Qué? Sí, bueno, aquí seguimos. Y entonces creo que hubo un balance, ¿no? Un balance ahí, que esa otra parte de la herida de necesitar hablarle a mis amigos, el yo tener que ver y que me choca que no vengan y poner y entre, bueno, sí le digo, no le digo, bueno, yo pongo la casa, bueno, no pongo la casa. Es un montón, un juego constante en la mente, pero que va más por el lado de la confluencia y no tanto por el lado de la herida. Bueno, esa es un poco mi historia.
Pero por este lado, lo que yo quiero contarte, Ro, es que yo escucho, en lo que me dices, que escucho un tema que se llama asuntos inconclusos o experiencia obsoleta. ¿Qué es esto? Asuntos inconclusos es esta sensación de que no le dijiste algo, que no hiciste algo en un momento dado, que algo que debiste haber hecho, no lo hiciste. Tú sientes, ¿no? El deber. Yo debía haber hecho esto y no lo hice cuando cualquier circunstancia, ¿no? Así dificilita. Y esta persona ya se fue, vive en otra ciudad, en otro país, o esta persona murió, o ya no somos los mismos, ¿no? Por ejemplo, pues yo ya no tengo 5 años y mis hermanas ya no tienen 14 y 10. Yo ya no le puedo decir a esa hermana de 10 lo que se merecía que le dijera, porque hoy tiene 50 y ya no es la misma. O sea, es la misma persona, sí, pero ya ese momento ya pasó. Y para mí queda como un asunto inconcluso que me decía una maestra, me deja la tecla pegada. Es decir, para todas las circunstancias similares, reacciono similar. Aunque ya no sea esa, o sea, ya no es mi hermana, pero yo vuelvo a ver la misma, es el mismo patrón, reacciono igual. ¿Por qué? Porque ya me la sé. Y yo creo que esa parte de experiencia obsoleta o como asunto inconcluso me suena a lo que tú me estabas contando. Pues justo tú comentaste, me quedé con muchas ganas de muchas cosas, muchísimas. En este caso, pues yo soy la más chica de 3 hijos. Mi hermano más grande tiene 43 años y el otro tiene 40. Y pues yo soy la única niña, la más chiquita, el pilón. Y... Me suena. Yo soy el más chico y soy el hombre y mis hermanas, ¿no? Entonces, pues aquí al contrario, es como sí, sobrevive con dos vatos. Sobrevive y te hacen a que ponte viva, ¿sabes? Y eso me gusta porque en mi familia no solemos ser como muy expresivos. Es como, felicidades, ¿no? Y es como, muchas gracias, esperaba un abrazo, esperaba algo como un poquito más reconfortante. ¿Lo dices o lo piensas? No, sigo pensando. No, pero cuando te dicen felicidades, ¿les dices esperaba más o solo lo piensas? Solo lo pienso. A lo mejor ellos también lo piensan. ¿Sabes qué pasa? Y empecé a ir a terapia y me decía, es que tú no te quedes con ganas de nada. Porque cuando me empecé a quedar con ganas de algo, pues me sigue remordiendo la conciencia como no tienes ni idea. Para esto, pues mis papás se separan. Dejé de hablarle un buen de tiempo a mi papá. Un buen de tiempo porque me llenaron la cabeza con ideas a una niña. Ya tenía 14 años. Le llenaron la cabeza de cosas que ni siquiera sabían si eran ciertas o no. Y cosas que ella se cargó que ni siquiera tenía que haberse cargado, ¿sabes? Tú. Ajá, que sí. Yo me cargué. Dice. Sí, no. Y no me correspondía. Absorbí todo. Pero estabas también en una circunstancia en que estabas dispuesta a recibir eso. Sí, claro, porque pues... Había enojo. Sí, demasiado enojo, porque es justo eso, como que, ¿por qué nunca volteaste a vernos a nosotros y decir, oye, ¿tú cómo estás, hija? ¿Tú cómo estás, hijo? ¿Sabes? Como que fueron muy egoístas de cierta manera. Igual como dice Jimena, yo no sé qué hubiera hecho en su lugar, pero yo sé que eso no lo hubiera hecho. Tal vez también por eso es como ahorita como de, ay, quiero ser mamá, no quiero ser mamá, ay, no sé, ¿sabes? No sé si estoy apta para dar como toda esa confianza, seguridad que un niño necesita, todo ese amor que un niño necesita. Y a lo mejor un hijo es otra relación que no quieres terminar saboteando. Exacto. La verdad sí. Y bueno, pues total. Le dejo de hablar a mi papá como un rato, me lo vuelvo a encontrar, me empiezo a llevar bien con él, lo empiezo a aprovechar y se muere. Y fue como, ¿por qué cuando me estaba llevando bien se va? Pues ni modo, todo es un ciclo en la vida, es lo más seguro que tenemos en esta vida. Dije, pues ni modo. No lo aproveché, pues también es cuando me di cuenta de muchas cosas. Tengo a mi mamá todavía, pensé en ese momento. Tengo a mi mamá, pues vamos a aprovechar a mi mamá, porque mi mamá y yo éramos agua y aceite. Porque yo tenía mucho coraje con todos, ¿sabes? Y más con mi familia. Sí, me lo dices y mira, se me pone chinita la piel. Yo era rebelde. Y entonces mi mamá tiene un accidente, casi se muere. Dejé de ver un buen de tiempo a mis hermanos, ahí nos volvimos a encontrar, pero vuelvo a lo mismo, como no somos expresivos y no somos como muy, así cariñosos y muy así, es como los vemos después de, ¿qué te gusta? 5 años y es como, y en mi mente era como ir corriendo con mi hermano y darle un abrazo y que me diga, te extrañé mucho, todo va a estar bien. Oye, Ro, pero ¿sabes con qué me quedo? Con que antes de que tu papá muriera, te encontraste con él. Sí, me costó. Pero te encontraste con él. Sí. ¿Pudiste, no? Pero justo Jimé decía, mi papá no sé qué problemas tuvo él. Y a veces somos muy egoístas también nosotros como hijos. Solo pensamos en nosotros y no sabes que tu papá no es nada más papá y tiene una vida atrás y no sabes qué
qué vida le tocó. Entonces a lo mejor él fue así porque a él le enseñaron eso. Y a él le dijeron que eso era amor. Y a él le dijeron que eso estaba bien. Mi mamá tal vez como que, pues igual, fue como, para mí esto está bien y ni modo, vamos a seguirle, ¿sabes? Y cero expresiones y cero lloriqueada y síguele. O una lloradita y a seguirle. Pues sí, tuve la oportunidad de aprovechar a mi papá. Y pues se me fue. Y fíjate que desde los 40 hay un tema cuando cumple uno 40. Y pensando que tú me dijiste que esto ocurrió cuando tu papá tenía 40 y tantos. Y es que el tema es que volteas para atrás y quizás, yo no sé cuál era la vida de tu papá con tu mamá o no tengo la menor idea. Pero voy a hablar de un tema hipotético, ¿va? ¿Qué pasa si yo cuando tengo 40, tengo 45 ahorita, y he pasado por esto, por eso te lo cuento? De pronto dices, no soy feliz, no disfruto lo que hago, no amo a mi esposa, ¿qué hago? ¿Me quedo y le sigo y ya me chingué o cambio? A costa de todos. Voy a romperle la madre a mis hijos, a mi esposa, a todos, pero voy a hacer. Y ahí cometemos un montón de tonterías a los 40. Compramos el carro de super lujo porque, ¿sabes? Porque ¿cuándo me lo voy a comprar? En 10 años tengo 50, 60 ya. ¿Un carro deportivo? Ya no. Me voy a meter a jugar al alpinismo y empiezan a los 40 me voy a meter a hacer alpinismo o bicicleta o voy a hacer buzo. ¿Y por qué? Porque a los 40 dices, ya estoy cerca de ser viejo. En 20 años tengo 60 y en mi cabeza 40 ya era grande. Uh-huh. Y pasa mucho que a los 40 mandamos al diablo todo porque nos sentimos infelices. Y también sé, porque ahí sí no lo he vivido, que a los 60 dices, cómo la cagué a los 40. Okay. Y a los 30 también digo, cómo la cagué en los 22. Claro, pero ahora imagínate, yo eso solo me lo puedo imaginar. Pero cómo se ve desde los 60 cuando ves a la vuelta de la esquina los 80 y después de eso pues ya se acabó. Y es una vida, una sola. Y a mí como papá creo que me sentiría súper orgulloso de que mi hija se acerque y me haga entrar en razón y me diga, vamos a tener una relación. O sea, las dos lo dijeron. Y creo que eres el mismo güey que cuando tenías 20. Cuando tienes 40 eres el mismo niño, pues. Nada más tienes más experiencia. Pero si alguien, tu hijo se acerca y te dice, vamos a tener una relación. Porque yo ya crecí suficiente para entender esto, ¿no? Está cañón, o sea, se siente. Y lo lograste. Sí. Y justo fue como, no tengo nada que perdonarte porque tú hiciste las cosas como tú, como para ti estaba perfecto, estaba bien, ¿sabes? Y tú tomas esas decisiones porque quisiste. No me importa. No sé qué problemas hayas tenido con mi mamá. Nos llevaron entre las patas, como se dice. Porque sí nos llevaron entre las patas. Verdad. Pero pues yo no quiero hacer lo mismo. Yo no quiero tener una relación así. Es por eso que me metí con un psicólogo a tomar terapia, porque yo no quiero ser igual. Me está costando mucho, claro que me está costando mucho, porque pues prácticamente mi vida ha sido ser seca, orgullosa, dura, y no meter sentimientos, ¿sabes? Como muy precavida. No dar pasos sin guarachi, básicamente. Lo que yo te diría, para esta circunstancia donde hay asuntos inconclusos y respondes de la misma manera, es darte cuenta cuando reaccionas diferente. Y obsérvalo, quédate sintiendo. ¿Y si esto un poco distinto? ¿Qué pasó? Me atreví a... Esta relación la estaba saboteando y dije, no, a ver, me voy a dejar ir una semana y no voy a sabotear. No voy a sabotear. Y a la semana decir, ¿qué pasó? Porque tienes una frontera. Tu personalidad tiene una frontera. Y a veces ponemos muy dura esa frontera porque decimos, aquí duele. Pero si das un pasito afuera y le haces, a ver, ya me regreso. Y dices, pues no está tan feo. O sí, mejor me muevo para acá, ¿no? Sí. Pero así, ve flexibilizando tu frontera. Sí, claro. Y ¿Cómo pues, lo escuchas? Pues ahorita creo que justo eso, o sea, como que siento que estoy trabajando mucho en mí. Quiero seguir trabajando, me falta un buen por trabajar. Quiero vivir el día a día. Todos. Quiero disfrutar el día a día, me faltan muchas cosas por hacer. La vida me ha movido a caminos muy diferentes a los que estaba acostumbrada. Perdí un buen de amistades y está muy bien, que les vaya muy bien. Hasta eso, es como cerrar ciclo para que heridas de abandono que me dolieron mucho porque en su época eran especiales para mí, no funcionó por X o Y, pero soltar porque necesito que esas heridas de abandono se cierren, tengan un ciclo y yo continuar. Seguir y van a haber más heridas de abandono porque la vida no es perfecta. Recibirlas como son, pero también saberlas disfrutar porque es algo que tiene que pasar. Si se tienen que acabar, que se acaben. Así es, pero tú diste todo, lo disfrutaste. Pero tú disfruta el momento y no lo rompas antes de que sea necesario. Porque en una de esas te casas con ella y tienes una hija de 21
y eres feliz. Escúchalo. Ojalá también me pase. Hay que arriesgarse. Sí, exacto. ¿Cómo ves, Jim? Muy denso todo. Está denso, ¿verdad? Sí, sí. Está fuerte. Y fíjate que lo que yo estaba escuchando, que tú estás contando, no es como lo que cuenta Ro. Parece que viene del mismo lugar, ¿no? Como de algo similar, pero tu respuesta ha sido distinta. Tu respuesta es confluente y es esta frontera donde tú desapareces. Es lo que tú nos contabas y lo que yo he aprendido es que para una frontera confluente es una frasecita. Ante la confluencia, la diferencia. Y es que eso te puede ayudar. Observa las diferencias. Observa cómo eres tú diferente al otro. Cómo eres tú diferente, porque tú tienes cosas que sorprenden a cualquiera. Nos dices, sí, ahorita que nos presentemos, yo estudié nada más la maestría, ¿no? Porque pues sí, y tienes una maestría, pero en la Universidad de Padua, Italia, ¿no? Y eso es diferente a mucha gente. Y a ti te gustaría no sentir esa diferencia. Pareciera que dices, no, borra eso, que seamos similares, pero la diferencia nos enriquece. Nos enriquece tanto porque podemos tener una relación que a todos nos dé algo. Porque Ron nos dice a nosotros, yo soy ingeniero en audio. Y digo, wow, yo me he dedicado a comunicación muchos años y de audio, la verdad, como se escucha, no sé tanto, ¿no? Y gracias a que ella me dice, yo soy ingeniero en audio, puedo acercarme a ella y decirle, a ver, ayúdame, ¿no? Vamos a arreglarle aquí. En tu forma de vivir, lo mismo. O sea, esa frontera que está rígida, la frontera de tu personalidad. Y esa frontera es cuando haya una relación, pulveriza la frontera para que estemos cerca y que estemos juntos. Para mí me parece que yo estoy muy sorprendido por quién eres. Y me mueve el corazón porque es orgullo, ¿sabes? Y al mismo tiempo me da tristeza que no lo quieras mostrar. Me quedé sin palabras. Bueno, y es que es un podcast, hay que hablar, entonces. Sí, no, yo sé, estoy procesando. ¿Puedo decir algo? Dinos. Dale. La verdad es que concuerdo muchísimo contigo. No te voy a voltear a ver. Pero es una persona que en poco tiempo se ha vuelto muy cercana a mí y de la cual me ha motivado a salir a aprender más, a salir adelante, a salir de mi zona de confort, a no tener miedo, a aprender. Y es una persona muy sencilla, con los pies, pero cañoncísimo en la tierra, pero con un potencial que ella sabe cuál es. Tú sabes, precioso. Yo sé. Y por mí fuera, en serio, que todo el mundo supiera lo chingoncísima que eres y lo muy orgullosa que eres de que estoy yo, de que tú seas mi amiga. Porque es mi amiga. Es mi amiga. Por si no se habían dado cuenta. Por si no se ven, mi amiga, mi maestra y mi coach. Y eres una persona muy, muy humana. Y con una... con permiso. Ya, los Kleenex en rollo, porque... Ya era el momento. Y tienes muchísimas cosas muy buenas. Y tú lo sabes. Y nunca voy a terminar de decirlo, pero estoy muy orgullosa de que seas mi amiga. Y ojalá, neta, llegues muy lejos. Muy, muy lejos. Y no te olvides de mí, preciosa. Que yo voy a estar. Yo la ¿Cómo crees? conozco. Ro. ¿Qué recursos o herramientas has encontrado a lo largo de tu vida, ya sea en terapia o por tu cuenta, que te ayudan a enfrentar las heridas? Porque nos contaste que hablaste con tu papá y eso requirió herramientas. Yo creo que mucho las personas con las que me rodeo actualmente tienen muchísimo que ver. Creo que por ahí dicen que tu personalidad habla de las 5 personas cercanas de las que más te rodeas. Órale, eso está bueno. A ver, Ajá. cuéntame. Entonces, si tú tienes amigos que son motivadores, que te ayudan, que te escuchan, que te sacan de tu zona de confort, con las personas que tienes pláticas incómodas, pero te hacen ver tu realidad y que tienen los pantalones para decirte, te estás regando ahí, ponte busa o ponte pilas en esto, esas personas que tienen los pantalones de decirte las cosas y siguen ahí, valen oro. O sea, de las 5 personas trabajadoras que te escuchan, que viven, que te enseñan a vivir, que te enseñan a que no todo es malo y que no todo es depresivo y que no todo es, ¿sabes?
y que te dicen, dale, dale porque puedes. Ese tipo de personas me he rodeado, entre eso, ella. Y son contadas las personas. Son contadas las personas, pero creo que va mucho de las personas que me he rodeado últimamente. Soy de muy pocos amigos. Conozco mucha gente, pero soy de muy pocos amigos. Muy pocas personas que dejo entrar en mi mundo. Ya nos estabas explicando. Sí. Agradezco muchísimo, o sea, obviamente creo que todo me ha formado. Agradezco muchísimo como el pasado que tuve de amistades y parejas, lo que sea. Pero actualmente estoy creo que en mi mejor etapa. A mis 30 años, de personas, de pareja y de familia que está conmigo. Entonces creo que mucho es mis amistades. Mis amistades y mi mamá. Y que dejas entrar a Sí. tus amistades. Sí, Porque pueden estar ahí. Tú podrías... sí. Sí. Qué miedo. Pero creo que esa vibra o esa persona que no solo te escucha porque sí, ajá, sí, no, te escucha y te pone atención. Y está cuando lo necesitas, no tiene precio. O sea, es un cliché, pero sí, no tiene precio. ¿Sabes qué? Creo que a mí me gustaría que pusieras atención en esas relaciones que estás hablándome de cómo son ellos y cómo estas personas tienen algo que ofrecerte y han sido honestos y de alguna manera han hecho un esfuerzo por estar cerca de ti. Que te dieras un tiempo para pensar cómo eres tú en esa relación. Porque creo que la diferencia más importante es cómo has sido tú. Porque personas así hay muchas. Y seguramente algunas pues se han ido. Sí. Pero tú tienes una herramienta que has utilizado aquí para mantener estas relaciones y poder nutrirse. Lealtad. Me gusta ser muy leal con mis amigos. Me gusta, obviamente cometí errores en el pasado, de las cuales aprendí. Pero actualmente creo que la lealtad y el estar. Me ha ayudado mucho. El estar. Estar con ellos cuando me lo necesitan. Porque uno cuando ya ha estado depresión total, no estuvo nadie. ¿Sabes qué? Voy a volver a picar un botón ahí. No cuando ellos lo necesitan. Cuando tú lo necesitas, estás. Porque es lo que te cuesta trabajo. Lo que te ha costado trabajo no es estar cuando ellos lo necesitan. A ti te cuesta trabajo estar con alguien más cuando tú lo necesitas. Sí. Estuvo fuerte. Tal vez aquí se chille un poco. Sí. No sé qué decir. Pero Lo sí. que te puedo decir es que has estado. Y eso te está ayudando a ti y a ellos. Sí. Sí. Una amiga me dice mucho, telepatía llama telepatía. Tal vez. Pero creo que es eso, como que Jime y yo nos podemos reír de nuestras desgracias. Y es como, no, Jime, pero échale ganas, por favor. ¿Sabes? No, hombre, Jime, sí, pero ya. ¿No? ¿Te acuerdas, Jime? Y es como, ok, sí, está súper chido. Pero eso, no victimizarnos, ¿no? Te estoy contando ahorita cositas que casi a nadie le cuento. Pero sí es como no victimizarte de eso. Es como, nadie sabe y nadie se imaginaría que mi vida ha sido un poquito, ¿sabes? Fuerte, un poquito triste, un poquito depresiva. ¿Por qué? Porque pues nunca ando contando eso. Es como, ¡ay, qué onda! ¿Cómo estás? Sí, Claro. ¿sabes qué? Anímate. No, échale ganas. Dale. O sea, me gusta mucho motivar a la gente. Me gusta que no se sienta como yo me he sentido. Eso. A mí no me gusta que la gente esté así. Es como, no, Jimé, dale porque se puede. Llego a mi casa y en las noches es como, quítate la máscara porque allá afuera nadie sabe por lo que estoy pasando. Pero yo, ante mis amigos, es como, no, tú no puedes estar ahí. No, dale, vamos a hacer esto, vamos a aquello, vamos a, ¿sabes? Pero que no se sientan como yo me he sentido. Y me ha funcionado, porque ellos lo han hecho conmigo también. Creo que nos hemos ayudado. Y no victimizarnos, y no estar como, ay, no me siento bien. No. ¿Por qué? Hay gente que está peor que uno. Hay gente que está fregándole diario y tú la ves súper feliz. Pero creo que también está bien saber que estás triste y saber que hay momentos donde se vale estar triste. Y creo que ha sido como muy valioso cuando tú me compartes cuando Ay, sí. estás bien. Y yo, a mí también me llena mucho como poder estar ahí para ti como tú estás ahí para mí. Sí, porque sí me has hablado de muchas. Pues es que justo así como tú te sientes increíble cuando ayudas a alguien, la gente se siente increíble cuando te ayuda a ti. Pero la única manera es que tú estés. En terapia he trabajado, vivir día a día. Claro que sí. Eso, el disfrutar día a día, el tomar una clase de inglés que, con muchos errores de Rocío, el día a día y reírme con Jime y después hablar de nuestros problemas y después animarnos, me nutre demasiado. Como tener a
amistades adecuadas. Porque obviamente a quién no le gusta irse a embriagar, pero cuando estás depreso. De hecho. Ay, sí. No venía preparada, pero. No había preparado. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias. La verdad es que sí son herramientas. O sea, al buscarlas, justo, creo que las herramientas que necesitamos y que usamos muchas veces son las que más trabajo nos cuesta ver. O sea, tú estás como volteando, sí, mira, yo hago, pero voltea para acá. Y ya cuando ya volteas dices, ahí hay algo que ver. Sí, Muchas gracias. a ti. Kim, ¿cómo vamos? ¿Podemos contarnos de tus herramientas? Pues creo que mis herramientas también han sido justo mis amistades, pero también entender esos límites con mis amistades, ¿no? Como de cuánto puedo esperar yo de estas personas, cuánto está bien que yo esté dando, ¿no? O sea, como entender estos límites, saber qué personas vale la pena tener cerca, qué personas, qué relaciones todavía quiero nutrir, cuáles me están nutriendo. Y eso me ha ayudado mucho también como a tener a las personas correctas cerca, que también me puedan decir como, oye esto, oye aquello, ¿no? Creo que a veces hace falta como ese eco que te pueda decir, no sé, hasta poder hablar de la situación con mi papá y que me puedan decir esto sí, esto no. Entonces... Perdona, mi gato. Todo bien. Que nos diga él qué opina. Sí, ¿Y tú qué opinas? Pues fíjate, Jim, que sí es cierto lo que dices y también creo o yo alcanzo a ver que es importante que tú digas cuando tú no quieres algo, cuando tú necesitas ese tiempo para ti. Cuando este novio de los 14 meses, tú no querías 14 meses, un novio, novia, lo que sea, ¿no? Cada quien sus cuentos, pero lo que quiero decir es, si tú a lo mejor no eran 14 los que querías, también lo debiste decir. Sí, completamente. Hoy ya pasó esa historia, pero te vas a enfrentar a situaciones similares y es ahí. Ese es el límite difícil. Yo creo que ese es el límite que es complicado. Que es complicado porque es decirle al otro, si no va a ser abierto y vamos a poder seguir, mejor no. ¿No? Porque no. Yo sí quiero algo más. Y está rudo porque es rechazar esa relación. Es también decirle a tu papá, si es de a poquito, mejor no. Sí, estamos en esas. Así es. Y una última recomendación que creo que vale mucho la pena es que cuando uno está tocando estos puntos, y esto yo creo que es para todo el mundo, cuando uno está volteando a ver esos lugares en los que nos atoramos, normalmente sientes este atoro en la respiración. También la respiración para. Sigue respirando, porque la respiración te da energía para eso que necesitas hacer. La energía viene de la respiración. Si tomamos aire y soplamos, podemos atrevernos a decirle a tu papá, no papá, así no, gracias. Podemos atrevernos a decirnos, está bien, te voy a contar, Jim, y te voy a mostrar mis lágrimas, porque esto me duele, pero respira, y con eso va a salir. Pues sí, a respirar. Pues ha sido un capítulo intenso, las heridas duelen, pero todos vivimos algo así. Todos tenemos heridas, golpes, atorones, y vale la pena hablar de ello, porque así nos damos cuenta que no estamos solos. No soy yo viviendo esto y nadie más sabe qué me pasa. Hay mucha gente que está pasando por cosas similares, que ha pasado o que ya lo superó y está viviendo otras locuras. Entonces, no estamos solos. Vale la pena voltear a ver esos lugares difíciles. Vale la pena sentirlo, respirar y apoyarnos entre amigos. A mí se me hace que eso es súper, súper valioso. Para cerrar el capítulo, quiero ver si quieren ustedes invitar a leer un libro, ver una película o a visitar algún sitio que ustedes quieran invitar a nuestra querida audiencia, que para este momento ya son como 2 personas. Entonces, Jim, ¿algo que quieras invitar, recomendar? A ver si se le ocurre algo, déjame pensar. Ro, Invitarlos a, no necesariamente a algo específico, pero sí que se den la oportunidad de disfrutar algún hobby, que se den 5 minutos en hacer algo que les guste, independientemente del trabajo, de familia, que tengas 5 minutos para ti solo, hacer lo que quieras, lo que sea. Estar 5 minutos solo, pero estar y sentirte y respirar. Hago eso últimamente y me funciona mucho, no lo sé, me funciona muchísimo. Lean, escriban, rayen, dibujen, hagan lo que quieran, hagan algo por ustedes, siempre.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ro. Im. Yo me quedé pensando en la película, no me acuerdo cómo es el título en español, la de Everything Everywhere All at Once. Todo en todas partes y al mismo tiempo. Ajá, ajá. Y creo que algo que me gustó mucho de esa película es justamente ver como el lado de la mamá y de cómo lo vive ella y como creo que a veces hace falta, sobre todo con estas heridas, como pensar, como entender también el otro lado de la relación y como qué implica para tu mamá, para tu papá esta situación, para poder como, sí, verlo desde otro lado, entenderlo desde otra perspectiva. Claro, es una peliculón. Es de mi top 5, la verdad. Muy, muy rara y difícil de entender, pero, por ejemplo, esa película habla de diferencias, habla del suicidio, habla de las posibilidades de la existencia y está así. Sí. Buenísimo, buenísimo. Yo los quiero invitar a que si tienes dificultades, tienes ganas de llevar un proceso terapéutico, busques a gente profesional que te pueda acompañar, porque nosotros tres estamos tomando terapia y al menos en mi caso ha sido un parteaguas. Cuando tomas terapia con alguien que sabe hacerlo, cuando es profesional, te puede ir ayudando a ir dando esos pequeños pasos y mejorar en la vida, ¿no? De ser más felices. Aquí les voy a dejar en los comentarios, ahí en la descripción, les voy a dejar una liga a un grupo de psicoterapia por si quieren buscar algo, busquen ahí en espacio de psicoterapia relacional y ahí hay algunos terapeutas que les pueden ayudar. Muchas gracias por haber estado hoy aquí. Gracias. Gracias. Y vámonos porque la semana que viene tenemos un capítulo muy bueno. Van a estar también ellas dos acá. Y la semana que viene entonces vamos a ver Pensamiento Mágico y todo por donde nos vamos por las ramas para explicar este mundo tan extraño en el que estamos. Muchas gracias, nos vemos la próxima y que estén muy bien. Bye. Gracias. Si te gustó este episodio, apóyanos con un like, activa la campanita y déjanos un comentario, porque tu perspectiva es la más importante. Nos vemos todos los martes con una nueva conversación en Perspectiva 3.0. Pero se dieron cuenta.